Ruach de Yahvé, ven y mora en mí. Ayúdame a amarte, corónate en mí. Salvador, Ruach de Yahvé, ven y mora en mí. Ayúdame a amarte, corónate en mí. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia sobre mí. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia sobre mí. Comienzo a sentir sanidad, libertad, shalom, tranquilidad. Comienzo a sentir libertad, sanidad, shalom, tranquilidad. Ruach de Yahvé, ven y mora en mí. Aleluya. Manos, comienzo a sentir tu presencia sobre mí. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia sobre mí. Comienzo a sentir sanidad, tranquilidad, liberación, mi rey. Comienzo a sentir sanidad, libertad, shalom, tranquilidad. Ruach de Yahvé, ven y mora en mí. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia sobre mí. Levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia sobre mí. Comienzo a sentir sanidad, tranquilidad, liberación, mi rey. Comienzo a sentir sanidad, libertad,
Shalom, tranquilidad, Ruach de Yahweh. Corónate en mí. Ruach de Yahweh. Ven y mora en mí. Ayúdame a amarte. Corónate en mí. Aleluya. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia sobre mí. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia sobre mí. Comienzo a sentir sanidad, libertad, shalom, tranquilidad, Ruach de Yahweh. Ven y mora en mí. Así es, y bueno, pero muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a esta hora con su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, y a través de la fanpage de nuestro Roe Pablo Escalante. Bueno, un jueves más que nuestro Abacados nos ha permitido que estemos por medio de estas ondas radiales y por medio de esta transmisión en vivo. Y bueno, hoy, como es costumbre, en su programa Restaurando el Remanente de Israel, temas muy confrontantes, muy interesantes para nuestro diario vivir, para que podamos entender aún un poco más los propósitos de nuestro Padre Celestial en medio de nuestras vidas. Y hoy un tema muy especial, como lo han venido haciendo todos estos tiempos, todos estos jueves, y es: ¿por qué no confías en Yahweh? Hagámonos esa pregunta a todos: ¿por qué no confiamos en Yahweh? Y hoy nos está acompañando, como es costumbre, nuestra pastora Carolina Coronado. Mi Paz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora, dándole gracias al Eterno por un día más de vida, por una semana que ya casi culmina, dándole gracias al Eterno porque ha sido bueno con cada uno de nosotros y su misericordia ha estado en medio de estos tiempos tan difíciles. Y bueno, cada día el Eterno nos viene preparando, nos viene edificando, formando para sus tiempos, para su obra, para lo que Él determine con cada uno de nosotros. Y si un buen tema que hoy vamos a aprender, seguimos aprendiendo con la vida de David, y es que en algún momento de la vida nosotros creemos confiar en el Eterno, creemos conocerlo, o que la experiencia o los años que llevamos dentro de la fe o sirviéndole al Eterno nos asegura tal vez que realmente tenemos una emuná verdadera, y nos vamos a dar cuenta que no es así. Muchas veces nosotros tenemos un límite de fe y el Padre va a permitir una situación en nuestra vida para confrontarnos o hacernos ver que la verdadera emuná que tenemos no está basada en la escritura, basada en su presencia, sino basada todavía en nuestras emociones. Y vamos a ver un tema que realmente aprendí muchísimo, y sé que ustedes también allí en casa, donde quiera que usted se encuentre, va a aprender. Y es porque en algún momento David vio la misericordia desde que el Padre lo llamó siendo un simple pastor de ovejas.
lo levantó, le dio la fuerza para derrotar al gigante, lo ayudó a cuidarlo en medio del proceso de la persecución de Saúl. Vemos cómo el padre cuidó su vida todo el tiempo, pero en un momento pecó en la incredulidad. Y yo creo que todos en algún momento hemos pecado en incredulidad. Y eso trae consecuencias. Uno cree que la incredulidad simplemente es no dudé y no pasó nada, o tomé una decisión por la duda, por el miedo y no pasó nada. Pero vamos a ver que tal vez un día en tu vida o en mi vida podemos perder muchas cosas por no tomar las decisiones en fe o la obediencia que el Padre nos está llamando a hacer, por un acto de miedo, por un acto de incertidumbre, de afán, de desesperación. Y aquí David nos lo va a enseñar a través del libro de Segunda de Samuel 24, y es cuando David censa al pueblo, y uno dice, bueno, ¿qué tan pecado grave es contar las personas? No me parece que sea un pecado tan grave, pero vamos a ver que sí fue un pecado grave y trajo consecuencias muy dolorosas al pueblo. Y ahí vamos a confrontar nuestro corazón cuando nosotros hemos hecho cosas en incredulidad o en desesperación o en afán o en desánimo, y puede traer consecuencias a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra vida espiritual o a nuestras finanzas, por un acto de desconfianza, por un acto de incredulidad. Y en 2 Samuel 24 dice, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Paremos en este solo versículo. Cuando yo estudié el contexto de lo que estamos aprendiendo hoy, uno dice, ¿cómo así que se volvió a encender la ira de Yahweh contra el pueblo? Y que incitó a David para que lo censara. Pero resulta que el pueblo estaba en una decadencia espiritual. Ellos habían dejado de buscar la presencia, habían caído en idolatría, habían caído en rebeldía, en dioses paganos. Ellos estaban colocando su confianza en los Baales, en el sistema. Y lo que, como David estaba entretenido en los asuntos más de la guerra, más asuntos del reino, de los impuestos, del dinero, él estaba más enfocado en eso en ese momento. En cuánto ganaba el rey, en cuántos impuestos estaba pagando el pueblo. O sea que su mente estaba turbada, su corazón estaba lejos de la presencia del Padre. Y ahí fue cuando el mismo Padre envió a Satanás para que le hablara, para que lo tentara a David. Hiciera algo que él sabía, a la luz de la Torah, ahorita lo vamos a ver por qué no lo debía hacer. Entonces, aquí vamos a entender varias cosas, y es que cuando nosotros estamos en la mente turbada por la ansiedad, por el afán, por los problemas, por los hijos, por el dinero, por las situaciones, la mente cuando no está en la presencia del Padre o cuando no está en quietud, Satanás puede hablar divinamente al corazón, porque es una persona que está en la carne, que está sus emociones alborotadas, que está su pensamiento en otras cosas, y como su mente está embotada en la carne o en sus emociones, pues Satanás fácilmente le puede hablar. Y esto pasó con David. Dice que el mismo Padre envió a Satanás para que le hablara. ¿Y qué cree que pasó? Pues él escuchó la voz del enemigo porque no estaba en la intimidad con el Padre. Y le dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey. Y es que lo más tremendo, que el Padre aún utiliza siervos para decirle, un momento, ahorita lo vamos a entender, lo que tú estás haciendo no es la voluntad del Padre, pero como la carne en ese momento puede más que la voz de Yahweh o que la voz de un siervo, pues aquí miramos a Joab, le respondió al rey, añada Yahweh tu Elohim al pueblo 100 veces tanto como son, y que vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, Joab le estaba rearguyendo, pero mi rey David, o sea, el Padre nunca ha permitido que tú cuentes lo que hay en tu pueblo, porque eso no es tuyo, eso es del Padre.
O sea que le estaba haciendo como recordar de quién era el pueblo. Pero ¿ustedes qué creen que David reaccionó? No, David seguía necio en su corazón porque él estaba en los asuntos terrenales. En el versículo 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab a los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando Jordán, acamparon en Aroer, el sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galat, a la tierra baja de Josit, y allí en Dahán y alrededor de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron a Neguev de Judá, a Enberserba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Imagínate cuántas cosas tenían que ellos contar, cuántas personas para haber tomado tanto tiempo. Y Joab dio el censo al pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado el pueblo, pesó en su corazón y dijo a Yahweh: he pecado gravemente, he hecho esto, mas ahora Yahweh te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Paremos ahí. O sea que en ese momento David, ¿qué estaba censando? ¿Qué estaba buscando? David estaba buscando qué cantidad de hombres tenía en su ejército. Y lo más triste, ahorita vamos a ver que él estaba mirando cómo seguir para su ego personal que siguiera creciendo su ejército. Eso no era para la obra del Padre ni era una orden de Yahweh, sino él quería que el pueblo mirara qué cantidad de ejército tenía. Y lo otro que él hizo fue que él empezó a implementar más impuestos, y él sabía que el Padre no le había ordenado esa orden. Entonces David se llenó de orgullo de confiar. Ojo con esto, este es el punto donde el Padre empieza a enojarse contra David. David se llenó de orgullo de confiar en el número de soldados para destruir sus enemigos. Y aquí es el punto clave en este versículo. Y aquí nos enseña algo. Cuando el Padre a mí me ha dado algo, tanto en las finanzas como en el ministerio, como en cualquier aspecto de la vida, y yo creo que esa va a ser mi seguridad, mi confianza, y dejo de creer que la confianza está puesta en Yahweh, estoy pecando. Inmediatamente ya estoy abriéndole una puerta al enemigo de creer que eso es lo que me va a proteger, eso es lo que va a ser mi fuerza. Es como cuando alguien tiene dinero y piensa que el dinero es su confianza, y el Padre se lo quita todo, porque se aira, porque sabe que esa persona le está poniendo su confianza en el dinero, está poniendo su confianza en su esposa, en sus hijos primero que Yahweh. O tal vez cuando un pastor pone la confianza en el pueblo. Entonces es donde uno dice, el Padre es celoso, muy celoso, y algo que he aprendido en mi vida es que yo no debo confiar ni en mi propio corazón. Y no quiere decir que yo ande desconfiada de todo el mundo, no, ese no es el objetivo de esta enseñanza. El objetivo es de que nada de lo que yo tengo debe ser mi fortaleza. Y si algo o alguien está haciendo mi fortaleza en mi vida, le estoy quitando el primer lugar a Yahweh. Y David estaba haciendo esto con esto, por eso es que empezó a actuar de una manera irracional. Cuando quitamos la confianza del Eterno, el enemigo va a buscar que pongamos la confianza en lo visible, en las personas que nos rodean, en un trabajo, en la cantidad de personas que hay en un ministerio, en una congregación. Y eso es grave para los ojos de Yahweh. Si me ayudas a leer, por favor, Hebreos 3:12. Entonces nosotros pecamos cuando dudamos del Padre, claro que sí. Cuando cuestionamos de dónde viene la misericordia, y el Teilim 121 nos enseña de dónde viene mi socorro viene de Yahweh. Y David aquí estaba actuando como un necio, creyendo que entre más soldados tuviera,
que entre más impuestos cobrara el pueblo, más poder iba a tener. O sea que él estaba olvidando los principios de la escritura para que el Padre lo puso a gobernar sobre Israel. ¿Qué dice Hebreos 13:12? 3:12. 3:12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Elohim vivo. O sea que la incredulidad me aleja del Padre, claro. ¿Y cómo reflejaba David que estaba lejos del Padre? Porque había caído en incredulidad. Cuando fue a derribar el Goliat, él dijo, no voy con ejército ni con espada, sino voy con el Rúa de Yahweh. En este momento estaba actuando como un carnal, se había olvidado de toda la gracia y misericordia que el Padre había tenido con él, y va y pone a buscar más ejército, más dinero para engrandecerse él. Entonces, esto nos enseña que muchos, como David después de ver milagros, como los que vio derribar al Goliat, así podemos algún día perder la fe y la confianza por una circunstancia, por una palabra, dejarnos desviar y mover por una persona. Esto trae consecuencias muy graves. Entonces, cuando una persona ha visto la mano del Padre, es como cuando uno fue sano de un cáncer y viene una otra patología y yo no tengo que dudar que Yahweh está conmigo. Si Yahweh hizo un milagro, ¿por qué voy a dudar ahora? Eso pasa en todo aspecto de la vida, sea financiero, sea ministerial. Entonces, muchas veces nosotros hemos fallado y hemos pecado contra el Padre porque nos olvidamos de lo primero que Él hizo en nuestra vida. Nos olvidamos de que Él es el dueño de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestro ministerio, de nuestros hijos, y ponemos la confianza en ciertas cosas que al Padre no le agrada. Entonces, he aquí, vamos a mirar en qué el enemigo ha puesto en tu corazón en este tiempo la desconfianza hacia el Padre. ¿Y por qué lo has hecho? ¿Por qué te cuesta creer que el Padre puede hacer un milagro en tu vida? ¿Por qué te cuesta creer que Él puede bendecir tus hijos, bendecir tu ministerio si eres soltero, bendecirte a ti, bendecir a tus padres, bendecir la casa, el lugar donde tú estás? Entonces, es ahí donde nos hacemos una gran pregunta. ¿Realmente confiamos en Él? ¿Realmente esa emuná ha sido sincera o ha sido temporal? Y a veces hemos dado cuenta que el enemigo siempre ha trabajado nuestras emociones por lo visible. Y aquí más adelante mire lo que pasa. En el versículo 11 dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino la voz del Padre y envió al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha hecho de Yahweh, 3 cosas te ofrezco, tú que escojas una de ellas para que lo haga. Pues vino pues Gad a David y se hizo saber y dijo, ¿quieres que venga? Si mire lo que vino, por él haber hecho un acto, mira lo que vino, un juicio. ¿Quieres que venga sobre ti 7 años de hambre en la tierra? ¿Quiere que huya 3 meses delante de tus enemigos que ellos te persigan? ¿O quieres 3 días de pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Ahorita cuando desarrollemos un poco más profundo, vamos a ver qué es el pecado de David. ¿Por qué el Padre se airó? Porque a quienes mandó censar, a quienes mandó contar, a quienes les cobró impuesto. Él cometió un grave pecado y ahorita lo vamos a estudiar, y es que él mandó censar y a incluir dentro de sus ejércitos a los levitas. Y ustedes saben que los levitas solamente eran para edificación del templo, solo para mantener el templo y solo para servicio total a Yahweh. Acuérdense que los levitas no tenían herencia, o sea que ellos no tenían dinero, ellos no tenían que pagar impuesto, ellos tenían que ser bendecidos por el pueblo. Entonces él estaba pecando contra la ley del mismo Creador, porque él primero los estaba quitando del templo para servir en el ejército. 2, les estaba cobrando impuesto cuando ellos no tenían heredad, y ahorita lo estudiamos. Y 3,
tercer pecado, les estaba quitando la cobertura de la ayuda del gobierno, que era una orden puesta por Yahweh, que él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué el padre se airó? Le mandó tres razones con el profeta. Le dijo: o destruyo la tercera parte de tu ejército, y ese era el ego de él, o sea, por lo mismo que traicionó al padre, por eso mismo lo iba a castigar, o mando hambruna 7 años, o mando 3 días de pestilencia. Y entonces, démonos cuenta que una persona, y esto quiero que lo tenga muy claro en su corazón, si usted es una autoridad en un ministerio, si usted es una autoridad en su casa, como papá, como mamá, como siervo de una comunidad, y usted hace en contra del padre algo que lo aire, no solamente va a venir juicio para usted, va a venir juicio para su casa, va a venir juicio para su ministerio, porque usted está haciendo cosas que el padre no le ha ordenado que haga. Y parecieran buenas, y parecieran no tan graves. Y hay cosas que a los siervos se les ha olvidado su posición espiritual. Cuando yo en el reino tengo una posición de ministro, de ministra, en cualquier área de la obra del Señor, cuando yo ya tengo una posición, yo no me puedo mover a mi manera y a mi antojo. Yo ya no puedo tomar decisiones pensando en mí. Es que a mí me parece que yo voy a hacer este negocio, que yo voy a moverme, yo voy a hacer esto, no. Todo lo que yo haga tengo que consultárselo a Yahweh y esperar una respuesta de él, porque eso que yo hago puede traer consecuencias a muchas personas que están detrás mío. Porque el siervo de Yahweh ya no se maneja su voluntad. Ya no es que diga: yo quiero hacer estas cosas, yo voy a hacer esto y a mí me parece que está bien. No, yo tengo que ir a la presencia del Padre y preguntar si Él está de acuerdo con lo que yo voy a hacer. Si en ese asunto el Padre está conmigo, o es mi voluntad y puede traer condenación y maldición a mi vida, a mi ministerio, maldición a mi familia. Por eso es que un ministerio no es un juego. No, yo puedo hacer cualquier cosa porque a mí se me antoje. Entonces vemos acá, más adelante dicen: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas, no caiga en manos de hombres. O sea, el orgullo todavía seguía en David, como que, ¿cómo así que tú traigo un ejército para que los enemigos no me destruyan? ¿Y el padre me va a dejar en vergüenza? No, todo menos eso. Mire todavía el orgullo de David. Y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Mira el chistecito que le costó al pueblo: muerte. ¿Y sabe qué? Yo creo que hay cosas en la vida que nosotros pueden costar desgracias en nuestra vida, o familia o ministerio, por el solo hecho de decir: yo quiero hacer esto en mi voluntad, en mi fuerza. Por eso el pecado de la incredulidad, el pecado de la autosuficiencia, del orgullo, de creer de que yo hago algo, aquí lo encontramos en Proverbios 14, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando dejamos su presencia, fácilmente podemos escuchar las voces extrañas del corazón o de Satanás. David y Israel estaban en decadencia espiritual, eso les llevó a permitir escuchar la voz extraña. Muchas veces cuando tomamos malas decisiones es porque hemos dejado la intimidad, y fácilmente podemos acabar con grandes promesas que el Padre nos tiene, seducidos por una emoción. Usted puede tener un gran llamado, un gran ministerio, y a usted se le dio la chiripiorca de escuchar la voz de que yo voy a hacer esto en mi voluntad, en el llamado del Padre. Resulta que usted es llamado maestro y ya, ese es su llamado. Y usted en su emoción dice: yo voy a ser pastor. Y entonces usted se lanza y usted se va a ser pastor porque cree que el Padre lo va a respaldar. Como es maestro, lo va a respaldar siendo pastor. Y resulta que cuando el Padre no lo ha escogido para una misión diferente, pues usted puede vivir un juicio o puede vivir una reprensión, porque es que usted va a hacer algo que el Padre usted no lo ha escogido que haga. Para esa gente que cree que porque sabe enseñar, porque lleva una experiencia dentro de un ministerio,
que lleva años, entonces ya dice, no, yo ya puedo ser pastor, porque yo ya sé estudiar la escritura, porque yo ya sé ministrar, echar fuera a un demonio. Y resulta que el padre le dice, ¿y es que acaso yo te he ungido como pastor? Yo te he ungido como maestro, como ayudante de tu siervo, pero nunca te he dicho que vas a ser pastor. Entonces cuando la gente empieza en sus emociones a hacerse pensar, no, pero es que yo voy a hacer la obra del Señor. Y es un buen sentir. Y es que eso es algo que es bueno porque vamos a ganar almas para el Padre. Un momento, el Padre ya te lo ordenó. El Padre ya te lo dijo. El Padre ya te dio una palabra. El Padre te lo confirmó a través de la cobertura donde tú estás. Si eso no pasa y tú te vas en tu fuerza, resulta que todo lo que el enemigo tiene preparado para ti es una desgracia, es destrucción. Entonces, nosotros, igual pasa en la economía, no es que yo voy a hacer este negocio, pero no voy a tener tiempo para la obra del Padre. O sea, usted va a abandonar el llamado por un negocio. En su emoción usted dice que va a bendecir la obra y que usted va a bendecir en gran manera, pero resulta que es que usted va a dejar la presencia también. Entonces en su emoción, en su carne, usted se deja seducir porque es lo que usted quiere hacer, no lo que el Padre quiere que usted haga, y usted resulta apartado y su familia destruida por tener un dinero más en su casa. Eso pasa cuando sale una oferta muy buenísima y dice, no, es que otro país me están llamando y me van a ofrecer un negocio del año. Pero ven, y el llamado, el Padre te dijo que te iba a prosperar juntamente con el ministerio. Entonces mucha gente, usted ve algo que yo aprendí de un gran siervo, es que hay veces que hay gente que nació para ser un buen segundo y no un primero, y hay gente que se lanza a ser una cabeza cuando no fue nunca cabeza, y termina en desgracia su vida, termina en desgracia las ovejas que va a enseñarle, porque nunca fue puesto por Yahweh. Entonces usted ve que esas personas, por una decisión, por una emoción, por un impulso, puede traer maldición a su vida. Entonces el pecado no fue solamente por el censo, sino por la actitud con que lo hizo David. Ojo con esto. Joab le hizo ver que lo que iba a hacer era buscando su propia gloria, aún contra la ley de Yahweh. Entonces, algo que el Padre aborrece es el orgullo y la altivez del hombre. Cuando muestra una humildad fingida, ¿cierto? Una humildad que entre comillas dice que quiere hacer algo para el Padre, pero lo único que quiere es hacer su propia voluntad. Sí, usted ha visto que hay personas que dicen, yo estoy para servir, yo estoy para apoyar, yo estoy para, pero está buscando una posición, no con la intención de que la vida de las almas sean restauradas, sino que dentro de la comunidad tenga una posición. Y mucha gente llega así a la obra del Padre. David quiso impresionar con su ejército, quiso mostrar que tenía grandes dineros, pero se le olvidó la ley del Padre. Y así muchas veces va a pasar en tu corazón. Tú podrás tener muy buenas intenciones, o tener muchos sueños grandísimos, o ideas fabulosas, pero si eso no el Padre te lo ha ordenado, va a ser tu dolor, tu azote. Y aquí vemos. Entonces, aquí vemos que primero, en Primera de Crónicas 21, aquí más adelante lo vamos a mirar y analizar, vuelve y habla del censo de David, ¿cierto? Y dice, en el 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese el censo de Israel, ¿cierto? Y lo mismo. Nos cuenta la historia nuevamente y dice que acá en el 5, y había todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Pero recordemos, acá el versículo 6 sí lo dice, entre estos fueron contados los levitas y los hijos de Benjamín, que la orden del rey era abominable a Joab. Entonces, asimismo esto desagradó a Yahweh e hirió a Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que ni la tribu de Benjamín ni la tribu de los levitas
podía ir al ejército y no tenía que pagar impuestos. Entonces dijo David a Yahweh: he pecado en gran manera al ver esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Cómo actuó? Impulsivo. Entonces, un siervo puesto por Yahweh no es loco. Nunca va a hacer algo impulsivamente, ni por emociones, ni porque le pareció, ni porque se le dio, porque era una idea fabulosa. Si usted puede querer ir a pastorear, pero si ese no es su llamado, usted lo puede hacer, no lo puede hacer. Y es viceversa. Su llamado es a pastorear y usted quiere ser maestro, y el padre le dice: no, es que usted va a sufrir conmigo lo que sufre un maestro, no un maestro, no, sino un pastor. Lo voy a desacomodar. Usted es un maestro, pero va a dirigir un pueblo y va a sufrir lo que es dirigir un pueblo. No, señores, que yo sé enseñar, me encanta enseñar y yo quiero ser solo un maestro. No, pero es que ese no es su llamado. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y vemos acá que primero la tribu de Leví no tenía ningún terreno, porque le tenía que cobrar impuesto. Ese no era la orden de Yahweh. O sea, ¿cómo le iba a cobrar impuesto a la tribu de Leví cuando ellos no tenían terreno? La herencia de ellos, ¿cuál era? El servicio. O sea, que le tocó el corazón, mire, le hirió el corazón del padre, porque dijo, se metió con lo que no se debió haber metido. Si me ayudas a leer en Josué 18:7. Entonces, recordemos que para el padre lo más sagrado que era el servicio y la obediencia de los levitas, o sea que ellos no podían ser tocados por el rey ni por nadie, ellos tenían que cumplir su misión aquí en la tierra. ¿Qué dice Josué 18:7? Dice la escritura, dice: sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Adonai. Y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés no recibirán más tierra, porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Adonai, les dio al oriente del río Jordán. ¿Sí ven? Ellos no tenían herencia terrenal. Entonces, ¿por qué David les mandaba cobrar? ¿Por qué David les mandaba cobrar impuesto? ¿Era justo o era injusto? Era injusto. Y esto pasa, ahorita para que vayas mirando número 18 del 19 al 21 para que lo vayas buscando. Esto pasa como cuando alguien, hablemos de un pastor, el padre lo ha bendecido en gran manera, lo ha prosperado, lo ha bendecido, tiene para bendecir al pueblo y no lo hace. Ayudar a los necesitados de su congregación. Pero esto estamos hablando de un siervo cuando ya tiene propiedades, cuando ya tiene el templo, cuando ya tiene todas las cosas necesarias de su comunidad y ya tiene para sobreabundancia y no hace nada por la necesidad de su pueblo. Eso es pecado, porque ahí es cuando el padre se aira, cuando vemos a sus pastores con sus mega iglesias, con muchísimo dinero y no hacen nada por ayudar a su pueblo. Ahí es cuando viene la ira del padre también, porque tenía que suplir la necesidad de su pueblo, porque para eso lo prosperó, lo bendijo, fue el canal para traer riquezas. Así le estaba pasando a David. La codicia, el orgullo, le estaba gobernando al tal punto que se había olvidado de la necesidad de los levitas y le estaba cobrando. Por eso los mandó censar, por eso les mandó contar, porque dijo, tantos levitas hay, a ellos también tiene que ir al ejército, a ellos también les vamos a cobrar impuesto, cuando eso era antitorá. Entonces un siervo, entre más tiene, más cuidado tiene que tener. Ojo con esto, si el padre a usted le está bendiciendo en las finanzas y le está sobreabundando y usted tras del hecho se vuelve más duro, más egoísta, más pensando en sí mismo que pensando en la necesidad, primero, del lugar donde el padre lo puso a usted, segundo, de los hermanos que tienen necesidad, pues el padre a usted lo va a azotar. Porque si el padre a usted lo va a prosperar y le va a entregar algo, no es para usted solamente. No es para que su casa esté próspera, su vida esté bien y los demás aguantando necesidad. Si usted tiene finanzas y usted es egoísta, usted es insensible,
Usted se le olvida la necesidad de su casa, de su pueblo, donde el Padre lo puso. Y usted piensa que el Padre no lo está viendo, tarde o temprano usted le va a venir una reprensión por egoísta, por insensible, como David estaba cayendo. A mí no me importa si los levitas que paguen impuestos. Y así es muchos en las congregaciones. Pueden tener dinero, sobreabundancia. Pero si llega el egoísmo al corazón, el Padre reprende eso y lo azota. Porque el Padre no te prospera a ti para que tu casa tengas más carros, más casas, más comodidades tú y solo tu vínculo familiar, y la necesidad del pueblo, ¿a dónde está? Y a dónde está la necesidad de tu congregación también. Entonces, pensemos, analicemos por qué el Padre se airó tanto con David. ¿Qué dice Números 18 del 19 al 20? Dice la palabra, así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Adonai. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Adonai, y también se aplica a tus descendientes. El Adón le dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. O sea, ¿qué tenía que hacer David? Suplir la necesidad de los sacerdotes, no quitarles. ¿Sí ves? ¿Y qué le estaba haciendo? Lo contrario. Entonces aquí él estaba, y dice que era un pacto perpetuo. O sea, quiere decir que el que sirve de lleno para la obra del Eterno tiene que ser suplido su necesidad. El pueblo lo tiene que suplir y tiene que cuidar la necesidad del siervo que está enteramente entregado a la obra. Esto no es que solamente en ese tiempo, sino dice pacto perpetuo, o sea que es para siempre. O sea que un siervo íntegro, un siervo fiel, tiene que ser cubrido por su pueblo. Pero aquí analizamos los dos contextos, ¿no? El pueblo que no sabe cuidar la necesidad del siervo que está pagando un precio también, que es fiel a la obra del bendito Abacadosh y que también tiene necesidades que tienen que ser suplidas por el pueblo. Y está el lado extremo, cuando ya el siervo es demasiado bendecido y solamente quiere comprar más riquezas, más casas para él, los carros del último gama, que solamente piensa en él, esos tipos de pastores magnate que lo único que hacen es llenar sus bolsillos y se le olvida la necesidad de aquel. Entonces David está actuando muy egoísta. David no le importó el dolor del pueblo, ni le estaba importando la necesidad de los levitas. O sea, ellos no tenían de dónde pagar un impuesto, ¿cierto? Entonces, ¿estaba infringiendo la ley? Claro que la estaba infringiendo. Dice, según la ley mosaica, mandaba a todas las familias reservar otra 10ª parte de sus ganancias para su propio sustento y que disfrutara las asambleas anuales. Recordemos que el padre mandaba el diezmo para que los levitas no les faltara absolutamente nada. Eso lo encontramos en Deuteronomio 14, 22, 27. No obstante, en algunas ocasiones, el final del sexto año, el ciclo sabático de 7 años, debían utilizar este segundo diezmo para ayudar a los pobres y los levitas, porque se beneficiaba también los levitas. Y me ayudas a leer Deuteronomio 18 del 28 al 29. O sea que David estaba rebelándose contra la misma escritura del bendito Abacadosh. Deuteronomio 14, 28, 29. Y nos dice la escritura, al fin de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Déselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Adonai, tu Elohim, te bendecirá en todo tu trabajo. El padre prometió que lo iba a bendecir.
Si David sabía la ley del padre, porque la estaba infringiendo. Si los levitas no heredaron ninguna tierra, ¿dónde vivían? Yahweh cuidó de ellos, pues les asignó ciertas ciudades en los campos. En total disponían de 48 poblaciones, entre ellas 6 ciudades de refugio, donde residían cuando no estaban trabajando en el santuario. Eso lo encontramos en Números, para que lo leas, 35, 6, 8. Dentro de las poblaciones que David mandó censar, estaban los levitas. Y ellos, mientras que no trabajaban en el Mizcán, ellos tenían derecho a estar en ciertas tierras siendo cubiertos por el pueblo. Ellos no tenían que comprar, ellos no tenían que faltarles absolutamente nada, porque había sido un voto con el Eterno que el Padre les iba a proveer de toda necesidad, igual que los Talmidim cuando Yeshua caminaron con ellos. Les dijo: dejen todo, porque yo les voy a suplir, ¿cierto? Cuando recordamos cuando le dijo a Kefa que dejara la barca, que dejara la confianza de lo que tenía, que él iba a suplir, el Padre nunca desamparó a Kefa, ni a los Talmidim, nunca los dejó sin alimentos, sin las necesidades. Así mismo eran los levitas. Entonces el Padre, cuando algo lo promete y alguien se mete contra las promesas del Padre, eso es algo grave. O sea, usted no se puede meter con lo que el Padre ha establecido para bendecir. O sea, cuando usted ve a un siervo que el Padre lo guarda, que el Padre le suple, que el Padre lo bendice, y usted se atreva con la lengua a murmurar de eso, que el Padre está haciendo con ese siervo, usted puede ser azotado por eso también. Porque si el Padre lo estableció para un servicio, para un llamado, para cumplir un propósito, y es un siervo verdadero puesto por Yahweh, usted no puede meterse con ese designio del Padre. Tenga mucho cuidado con eso. Porque si usted se levanta contra un siervo predestinado para hacer la obra del Padre, y usted es piedra de tropiezo para la bendición de ese siervo, el Padre a usted lo puede corregir también. Números 35, 6, 8, ¿qué dice? Dice la escritura, dice: 6 de las ciudades que entregan a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado o a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenles otras 42 ciudades. En total darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en porción al tamaño de la tierra que recibió. O sea que ellos tenían que salir de sus tierras o pagar impuesto. No, ellos tenían que ser ¿qué? Cuidados, protegidos. ¿Y David qué estaba haciendo? Pero mire que Joab era más entendido que David en ese momento. O sea que una cabeza se puede estar desviando y puede haber alguien espiritual que está en la intimidad y le puede ayudar a la cabeza a que no se desvíe. Claro que sí. Hay gente que cuando ya lleva muchos años en una congregación se confía de un título, de una posición, de un lugar. Y puede haber un pequeñito que tal vez no tenga posición dentro de la comunidad, no tenga títulos, no tenga la super experiencia, pero tiene la presencia. Y puede estar viendo lo que ni siquiera la cabeza ve. Entonces eso también tenemos que cuidar mucho. El hecho que yo tenga una posición dentro de la congregación o lleve muchos años, no quiere decir que yo me confíe de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo crea. Yo tengo que buscar el rostro del Padre antes de actuar, antes de hablar, antes de tomar decisiones, y a uno menospreciar tal vez un pequeño que tal vez no tiene un cargo superior dentro de la congregación, pero puede tener más intimidad que el que está al frente, que se supone que es una cabeza que el Padre colocó. Entonces dice acá en el versículo 1 de Crónicas 21:4, dice: mas la orden del rey puso más que Joás, salió por tanto Joás, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo. Pero recuerde que Joab le dijo que no, él se rehusó, él por un momento le dijo: pero mi amo, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Cierto? Y vemos aquí más adelante, cuando dice, en el versículo 14, así Yahweh envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres, envió Yahweh el ángel de Jerusalén para destruirla, pero él estaba destruyendo, miró Yahweh y se arrepintió
pero la palabra original no se arrepintió, ahorita la vamos a estudiar, de aquel mal que dijo aquel ángel que destruiría, basta ya, detén su mano. El ángel de Yahweh estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, pero aquí hablemos otra cosa y aquí viene otra desobediencia del rey David. Pero la palabra original, en el texto original, no se arrepintió, porque es que Yahweh no se tiene por qué arrepentir, porque Él es Yahweh, creador del cielo y la tierra. Entonces hay otras expresiones mal traducidas, y es que Yahweh se dolió, mas no se arrepintió. El texto original dice, y Yahweh se dolió, porque arrepentirse, no tiene por qué arrepentirse, porque Él es el dueño de la vida, y Él no tenía por qué arrepentirse del juicio, porque era un juicio verdadero, que se lo debía, el pueblo de Israel se lo debía también David. Entonces Joab no hizo caso de la orden porque sabía que no era lo correcto delante del Padre. Eso nos enseña que en el ministerio nunca debemos hacer cosas para agradar a los hombres, sino que debemos tener temor de Yahweh y hacer lo que la Escritura nos ordena. Muchos hacen cosas en sus vidas por agradar a la familia, agradar a sus jefes, agradar a los pastores, y dejan de desagradar y ordenar su vida conforme a la Escritura. Entonces vemos muchos que por la plata o por el dinero pues han desviado su corazón de la intimidad y de la Escritura. Entonces cuando vemos que si usted tiene un pastor que está haciendo lo que la Escritura no ordena, y usted sabe que el pastor está errando, está fallando, y usted no hace nada, y usted sigue sometiéndose a la voluntad de un hombre por miedo, de una posición, de un lugar en la congregación, usted está pecando. Porque usted no está agradando al Padre, usted está agradando al hombre. A diferencia de un hombre que está sujeto a la Escritura y a la voluntad del Padre, es muy distinto. Pero cuando usted ve que su pastor o el lugar donde usted se congrega, el pastor está haciendo lo incorrecto, está haciendo cosas que no están conforme a lo que el Padre ordenó y estableció, como David en ese momento lo estaba haciendo, si usted sigue esas órdenes, usted está pecando contra la misma Escritura. Si usted sabe que tiene que guardar Shabbat y su pastor no lo guarda porque viene una denominación de años de Constantino, y usted es más fiel a lo que el pastor diga, no, yo quiero hacer la voluntad del Padre, pero por miedo a la posición del lugar que yo estoy, porque soy un líder, porque llevo muchos años en ese lugar, yo no guardo Shabbat porque es que el pastor no guarda Shabbat, pues usted está en contra de la Escritura. Y usted tiene que decidir, o agrada la palabra y agrada al creador de los cielos y la tierra, o agrada a su pastor, por ejemplo. Si usted sabe que su pastor es un pastor corrupto, que está haciendo cosas ilícitas en la congregación, está haciendo cosas que no son correctas, entonces ¿usted qué hace? ¿Usted se queda callado o usted corrige el pecado de su pastor? ¿O usted se va de ahí? Porque si usted no ama la presencia, no ama al Padre, pues usted le va a alcahuetear a su pastor. Pasa como muchos que saben que el pastor está adulterando y dicen, no, pero si es que él es el ungido de Yahweh, ¿yo por qué tengo que meterme con el ungido? No, pero es que está adulterando, está haciendo en contra de la Escritura, está haciendo cosas incorrectas. Usted tiene que ser un Joab, resistir a lo que ese hombre le está enseñando y hacer la voluntad ¿de qué? Del Padre. Entonces vemos que muchos pastores hace tiempo se desviaron de la Escritura y hacen cosas desagradables con el pueblo, y así muchos por miedo a renunciar a una posición de un ministerio y por agradar a un hombre resultan agradando más al hombre que a la Escritura y al Padre. Se están olvidando de las órdenes del Eterno y muchas veces se olvidan de la palabra y de la presencia. Antes de tomar cualquier decisión, ojo con esto, nosotros debemos consultar a Yahweh y nunca hacer nada por capricho. Por eso yo les decía a uno de los ministerios, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? La gente desertar por cantidad de lugares en cualquier país, que eran siervos fieles de un ministerio y se les dio por ser pastor, autodenominarse, autollamarse y buscar cualquier loco que da cobertura, porque hoy en día eso sí que se ha vuelto famoso, ¿cierto? No, es que tienen 10 personas y ya es pastor, unjámoslo como pastor, no lo conozco y por internet le doy mi aval y mi cobertura. La gente hoy en día está tan loca que cree que
puede levantarse a hacer un llamado cuando el Padre no lo ha predestinado. Y muchas decisiones que estamos viendo es las que están trayendo juicio a la tierra. Porque mucha gente ha tomado el lugar del Padre sin el Padre haberlo ordenado. Antes de tomar cualquier decisión debe consultar al Padre si es la voluntad o es capricho personal. David por su orgullo estaba olvidando la palabra. Él debía sujetarse a la Torá antes que sus propios pensamientos. Algo que el Padre te va a hablar en esta noche. ¿La incredulidad también es dejar de obedecer los mandamientos? Claro que sí. ¿La incredulidad me lleva a dejar de guardar Shabbat? Claro que sí. ¿La incredulidad me lleva a dejar de guardar las fiestas? Claro que sí. ¿La incredulidad me conlleva a hacer cosas que el Padre no me ha ordenado? Claro que sí. ¿Por qué una persona independiente no guarda Shabbat sabiendo que lo tiene que hacer? ¿Es incredulidad? Claro, porque es que el día que más vendo es el sábado. Entonces, ¿yo cómo voy a cerrar el negocio? ¿Cómo yo voy a dejar de trabajar el día de Shabbat? Pero eso también se va a contar como pecado, porque usted sabiéndolo hacer y no lo hace, usted está infringiendo la ley del Padre. También como los mandamientos, también como las fiestas del Eterno. Entonces, mucha gente cree que está agradando al Padre porque hace muchas cosas en la iglesia, pero está dejando de obedecer lo principal. Y si usted está dejando de obedecer lo principal, pues usted está siendo una persona incrédula que simplemente está en un lugar, pero es un pagano más dentro de una congregación. Entonces David por orgullo estaba olvidando la palabra y se había dejado llevar por sus impulsos, dejó de guardar Torah, dejó de guardar los mandamientos y quería más poder. Vemos que el Padre es celoso cuando a alguien le desobedece y lo reprende, no solamente a él, sino a su nación. Y aquí lo vemos que murieron 70,000 hombres por una mala ¿qué? Decisión. Si a usted se le antoja tomar una decisión que le puede costar hasta su propia vida, ¿qué haría usted? O la vida de su familia o su ministerio. Y después usted con qué cara se presenta al pueblo o a su familia. Entonces cuando nosotros desagradamos al Padre en algo, puede venir consecuencias dolorosas a nuestra familia, a nuestro ministerio. Vemos en 1 Samuel un ejemplo, capítulo 13, del 13 al 14, vemos acá qué pasó con el rey Saúl, si me lo ayudas a buscar. Entonces, muchas veces en nuestra emoción yo digo, yo voy a irme a hacer esto la obra, yo me voy a lanzar porque es que el Padre está conmigo, yo sé que el Padre me va a respaldar. No, espera un momento, el Padre da señales para que eso se ejecute. Y siempre el Padre te va a poner un siervo lleno del Rúa, de sabiduría, para acabarte de reafirmar si eso es voluntad del Yahweh o no. Pero si tú te lanzas en tu locura, en tus emociones, en tus caprichos, el Padre te va a azotar porque te está diciendo, ¿acaso yo te envié a hacer eso? No, pero es que es mi obra, pero es que yo no te envié. Si yo te envío y voy a estar contigo y todo va a salir bien, pero si tú te lanzas en tu carne, en tu emoción y no hay un siervo que direccione y que guíe esas decisiones, pues tú vas a hacer cosas que te van a costar lágrimas. Tal vez vas a perderlo hasta todo, puedes perder todas las cosas que tenías, tanto ministeriales como financieras, como tu familia, por una sola ¿qué? Decisión. ¿Qué dice 1 Samuel 13, 14? Y dice la palabra, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. ¿No obedeciste al mandato que te dio tu Adonai, el Adonai tu Elohim? Si lo hubieras obedecido, el Adonai habría establecido su reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Adonai ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Adonai ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Adonai. Entonces, en otra expresión dice, has actuado locamente, ¿cierto? Entonces ten mucho cuidado cuando las emociones o tu razonamiento humano te quiera decir, no haz esto porque es que el Padre va a estar contigo. Vete de la congregación y forma tu propia congregación, el Padre va a estar contigo, nada va a pasar. Entonces uno dice,
Si al Padre se le place enviarte, te envía. Si el Padre no te place enviarte, no te envía y punto. Si el Padre está contigo en donde quiera que tú estés y estás haciendo la voluntad perfecta, no permisiva, porque hay dos clases de voluntades. Está la voluntad perfecta, que es la que cuesta tiempo, la que cuesta proceso, la que cuesta morir a la carne, la que cuesta oración, la que cuesta ayuno, la que cuesta lágrimas, madurez. Esa es la voluntad perfecta. Y está la voluntad permisiva de la carne, que es la que quiero todo fácil, la que no quiero pagar un precio, la que quiero hacer muchas cosas supuestamente para la obra del Padre, pero a la final son solo tus caprichos. Porque a veces, desafortunadamente, la gente, por sus impulsos emocionales, resultan haciendo cosas que el Padre nunca les ordenó que hicieran. Llamados que nunca fueron puestos por el Eterno. Decisiones que nunca fueron guiadas por el Padre. Entonces, muchas decisiones son por impulsos o desesperación. Ojo con esto. Cuando pasan los años, escuchaba yo un siervo y me pareció algo muy bonito. Él duró 14 años siendo formado para pisar por primera vez el altar. 14 años. Cuando lo pisó lloraba porque decía que él creía que nunca iba a estar en el altar. Y a veces nosotros queremos muchas cosas espirituales, muchas cosas del reino, del llamado, del ministerio, pero no hemos hecho nada por eso. Queremos caprichos personales, queremos impulsos, queremos posiciones, queremos ministerio, queremos lugares, pero hemos hecho algo en lo pequeño que el Padre nos ha ordenado. Hemos sido fiel con lo que el Padre nos ha entregado, porque David hasta ahí había sido fiel, pero por un momento se le olvidó lo que el Padre le entregó. Por eso tú, si no has pagado el precio, si no has sido fiel con lo poco que el Padre te ha entregado, si no valoras lo que el Padre te ha entregado en tu ministerio, ¿cómo esperas que el Padre te entregue más? Si tú no amas lo que tienes, lo poco que tienes, ¿por qué esperas más cosas del Padre cuando no te las mereces? Cuando no eres fiel, cuando no eres diligente con lo que el Padre te ha entregado. Y mucha gente quiere los ministerios visibles, quiere las posiciones, quiere crecer, quiere los dones, quiere la economía, quiere la sobreabundancia. Pero has pagado el precio por lo que tienes, lo poco que tienes lo has amado, lo honras, lo valoras, haces lo excelente para lo que el Padre te ha demandado. Entonces a veces somos infieles y queremos los aplausos del hombre, queremos los crecimientos grandes de ministerio, queremos los títulos, queremos que el Padre nos entregue dones, queremos entregar muchas cosas. Y aquí actuamos porque Saúl se desesperó. Recordemos que él actuó en un momento de desesperación, hizo un sacrificio, no, pero es que era hacer un sacrificio, una ofrenda para Yahweh, pero el Padre no le ha dicho que hiciera sacrificios. El Padre le dijo que estuviera quieto, que esperara al profeta Samuel cuando descendiera, él iba a dar la orden que tenía que hacer, y él en un momento de desesperación se movió. Entonces yo te digo, si tú no pagas el precio, si tú no amas lo que tienes en tu llamado, si tus siervos puestos por Yahweh no le habla, tú no te muevas ni hagas lo que no tengas que hacer. Y no te creas más de lo que no eres. Porque eso también es el orgullo, el ego. Yo voy a hacer esto para la obra. ¿Y quién te lo ordenó? ¿Quién te lo dijo? El Padre te lo dijo. Si va de mano de Yahweh y es algo que tú te lo mereces, el Padre lo va a colocar. Pero nunca te merezcas la gloria sin haber pagado un proceso. Nunca el Padre te va a entregar cosas que tú no te mereces y que tú no amas. Ten presente eso en tu espíritu, en tu corazón. No esperes que el Padre te recompense cuando tú no has sido fiel con lo poco que el Padre te ha entregado. Entonces, aquí vemos que dice en el versículo 15 que leíamos, ¿cierto? Que nos enseña que Él se arrepiente. Está mal escrito. El hombre, ojo con esto, el hombre sí puede cambiar algo porque es humano, naturaleza caída, pero Yahweh es Elohim. Yahweh no cambia. Yahweh es Kadosh, Él es santo, dice que Él es el mismo ayer y hoy siempre. Cuando dice la expresión que se arrepintió, la expresión no está correcta escrita, sino dice se dolió, porque tuvo compasión de ver que su pueblo tuvo que morir por la rebeldía, y dice que acá tuvo que castigarla.
Entonces dice acá en el versículo 15 del libro que estamos estudiando, y envió Ja Elohim, el ángel a Jerusalén para destruirla. Para cuando iba a destruirla, miró Yahweh y sintió pesar que aquella calamidad, si ve la tradición original, en la otra traducción Reina Valera dice, se arrepintió. O sea que el padre castiga y después dice, ay no, lo siento por... No. El padre no se mueve como los hombres de emociones. El padre es celoso y cuando envía juicio, él no cambia. Simplemente él cumple y ejecuta su propia palabra. Dice, sintió pesar por aquella calamidad y dijo al ángel que destruía, basta, detén tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Orná Jebuseo. Alzando David sus ojos, vio al ángel que Yuhei Bajei, que estaba en la tierra de los cielos con su espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros con cilicio. Démonos cuenta que cuando fueron a buscar al Padre, cuando ya vino juicio, cuando ya vieron la destrucción. Antes ni David ni los ancianos lo habían hecho, por eso es que el Padre estaba tan airado con ellos. Y así tristemente pasa con mucha gente. Cuando ya ve el castigo, cuando ya ve el juicio, ahí sí busquemos al Padre, ahí sí oremos, ahí sí ayunemos, ahí sí hagamos algo. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no buscaban el rostro del Padre cuando todo estaba bien? ¿Por qué no buscamos al Padre cuando las cosas funcionan bien en mi casa, en mi ministerio, en mis finanzas? ¿Por qué no somos fieles y ayunamos y pagamos un precio cuando todo está bien? ¿Por qué esperamos a que venga un juicio para así buscar y correr, arrepentirnos de algo que ni siquiera es sincero? Porque el dolor no es solamente cuando viene un castigo. El dolor mío, mi corazón tiene que estar contrito todo el tiempo, humillado, sabiendo que esto que tengo no me es seguridad. Si yo estoy bien económicamente, no es mi seguridad que Padre esté conmigo. Si mis hijos no se han enfermado y no están en hospital, si en el ministerio las cosas están funcionando bien, no quiere decir que yo no tenga que humillarme, que tenga que orar, que tenga que ayunar, que tenga que estudiar, que tenga que pagar un precio. Tengo que más buscar el rostro del Padre, porque entre más gloria tengo, más bendición, más favor, más tengo que ser humilde con el Padre. Más tengo que buscarlo, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y muchos esperan caer, perder algo, o estar en un hospital, o perder el ministerio, para ahí sí llorar y decir, ¿por qué lo hice? Porque el Padre me quitó mis hijos, porque el Padre me quitó las finanzas, porque el Padre me quitó el ministerio. No, el Padre no es injusto. Eso tú te lo ganaste porque hace mucho tiempo tú dejaste buscar el rostro de Yahweh, tú dejaste de ser fiel, y eso es el resultado de tu infidelidad. Si tú eres infiel en el momento de la gloria, en el momento de la bendición, pues el Padre llamará tu atención. Entonces vemos que los ancianos y David se humillaron para buscar el rostro del Padre. ¿Qué debemos hacer cuando tomas malas decisiones? Humillarnos. Pero ¿por qué no humillarnos antes de no tomarlas? Si nosotros, el pueblo de Yahweh, nos humilláramos antes no oiríamos voces extrañas, no tomaríamos malas decisiones y no vendrían reprensiones. Porque el hombre de Yahweh y la mujer de Yahweh, antes de actuar, busca el rostro de Yahweh, busca ayuno, busca oración, busca intimidad, busca revelación. Pero ¿a qué hace el carnal? No, vino esto. Y desafortunadamente viene juicio. En el versículo 17 dice, y dijo David, Elohim, no fui yo el que hizo contrar al pueblo. O sea, David ahí sí dijo, fui yo, Padre, ¿por qué no me castigas a mí? Yo mismo he pecado y yo he obrado o sea, él tenía tanto dolor, dice, yo he hecho tantas cosas, castígame a mí. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Yahweh, Elohim, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, pero no venga sobre tu pueblo. El 18 dice, el ángel de Yahweh ordenó a Arak volvió a enviar profeta, que dijera a David que subiera a levantar un altar a Yahweh, que era en el Ornar Jebuseo. Entonces vemos acá
que cuando David ya ve todo el juicio, ve el dolor del pueblo, ve la muerte, ¿qué hace? Vuelve y levanta el altar. Vuelve a la intimidad. Y eso es lo que el Padre está irado con muchos siervos que han dejado de buscar la presencia del Padre. Y han vivido reprensiones y no han entendido. Y aún el Padre les permite quitar cosas para llamar su atención y siguen entretenidos en su mundo, siguen entretenidos en sus asuntos, siguen desobedeciendo la presencia del Padre. Y el Padre te dice: ¿por qué no has buscado mi rostro? Porque has descuidado mi altar, porque has descuidado mi presencia, porque estás entretenido en tu mundo, en tus cosas, en tu dinero, en tus cosas personales, y has dejado mi presencia. ¿Hasta cuándo vas a levantar el altar de tu corazón, de la intimidad, donde yo te revelo mi voluntad, donde yo te voy a dar dirección para tu vida, para tu ministerio? ¿Hasta cuándo vas a ser obstinado, obstinada y sigues entretenido en tu trabajo, sigues entretenido en tus cosas y has descuidado la presencia en tu estudio, en tus cosas, y por eso no tomas decisiones correctas? Por eso viene quebrantamiento, porque tú buscas lo de afuera y no estás en la intimidad. Y el Padre aquí volvió y le dijo: levanta el altar. O sea que el altar de David, ¿cómo estaba? Caído. ¿Cómo está el altar de tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Rúa de Yahweh? ¿Cómo está la dirección del Espíritu Santo en tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo no tienes intimidad? Y sigues haciendo ministerio en la carne, sigues guiando tu vida en tus emociones, sigues queriendo tener muchas cosas materiales, porque el altar de Yahweh está destruido en tu corazón. ¿Y así quieres que el Padre te bendiga y te respalde? ¿Con un altar caído en tu casa? Cuando en tu propio corazón no hay presencia, no hay nada, y quieres que el Padre te respalde. Entonces vemos de David se humilla por amor a su pueblo, reconociendo su pecado, buscó tocar el corazón de Yahweh cuando el Padre estaba enojado con él. Entonces aquí vemos algo muy tremendo. Más adelante dice acá: y David le dijo: no soy yo el que he pecado contra el pueblo, yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho mal, Yahweh Elohim mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste contra tu pueblo. Entonces más adelante dice: entonces, volviéndose a Ornar, vio el ángel por el cual se escondió 4 hijos suyos que estaban con él, y Ornar trillaba el trigo. Y viendo David a Ornar, miró a Ornar a David, y saliendo de la era se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornar: dame este lugar de era para que edifique un altar a Yahweh, dámelo por cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Imagínense que este monte, ahorita vamos a entender que es una revelación profética. Primero, no tenía que estar un Ornan jebuseo. Recuerden que los jebuseos eran enemigos del pueblo de Israel. No tenía por qué estar en el monte, no tenía por qué estar en ese lugar. Pero como David, porque él pagaba tributo, porque él le daba dinero, lo tenía ahí. Por una simple posición económica lo tenía ahí. Otra rebeldía contra el Padre. Pero el Padre le ordenó. ¿Por qué le ordenó que fuera a ese monte? Porque ahorita vamos a entender proféticamente a futuro qué iba a haber en ese monte. El Padre le dijo a David: vuelve y recupera esa tierra que pertenece a los hijos de Israel, no a los enemigos. O sea, imagínense, tan ciego estaba David que él estaba vendiendo los lugares altos del Señor a los enemigos de Israel. Y esto pasa como cuando nosotros le damos cosas a gente que no es merecedora del ministerio. Esto es una analogía. Nosotros no podemos darle lugares o posiciones a gente que no es merecedora. Y nosotros debemos ser celosos a quién le entregamos la herencia espiritual y a quién se la otorgamos, porque el Padre sabe quién es verdaderamente remanente de Israel y quién no es. Entonces dice acá: entonces David le dijo a Ornan: dame este lugar de era para que edifique un altar a Yahweh, dámelo por su cabal precio
para que cese la mortandad del pueblo. Imagínate que el padre estaba tan airado porque ahí, ¿qué tenía que estar? Un altar. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré por holocausto y los trillos para leña y trigo para ofrenda yo lo doy. Entonces el rey David le dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Mira cómo el corazón cambió. Pero ¿qué tuvo que vivir? Una reprensión. O sea que David hasta ese momento estaba cambiando. ¿Cuánta gente está endurecida en las congregaciones y hasta que no vive un juicio, una reprensión, el corazón no va a cambiar? Hasta que no vea algo que le duela en su vida, su corazón seguirá o soberbio y altivo. Dice acá: justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo. Mira la diferencia cuando quiso censar al pueblo, aquí como está hablando David. Ay, sí, un hombre humilde, un hombre que temeroso de no cobrar lo que no tenía que cobrar. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David a Ornán por aquel lugar pesó 600 ciclos de oro. Imagínate cuánto valía el lugar. Muchísimo dinero. Edificó allí David un altar a Yahweh en el que ofreció holocausto y ofrendas de Shalom e invocó a Yahweh, quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. O sea que en ese momento la ira empezó a cesar y descendió el fuego sobre el altar. Entonces Yahweh le habló al ángel y dijo: volvió su espada a la vaina. Viendo David que Yahweh le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí. En el tabernáculo de Yahweh que Moisés había hecho en el desierto, ¿en dónde? En el altar del holocausto estaba entonces en el lugar alto de Gabón, o sea, donde el mismo Padre se le reveló ¿a quién? A Moisés. En ese mismo monte era que estaba viviendo un jebuseo y el Padre le dijo: recupérame ese lugar de consagración. Imagínate, nada más y nada menos le había vendido el lugar donde fue revelada la Torá, el lugar donde había descendido la presencia del mismo Padre. O sea que el Padre estaba airado porque estaba siendo poseído por solamente dinero. Pero David no pudo ir allá a consultar a Yahweh porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Yahweh. Y dijo David: he aquí que la casa de Yahweh tu Elohim, y he aquí el altar del holocausto para Israel. Entonces démonos cuenta que ¿qué estaba haciendo el Padre? Restaurando nuevamente la presencia de Él en el monte Sinaí, la presencia de Él sobre el pueblo. Recordemos que el Padre, cuando entrega un lugar y lo consagra para Él, usted no puede hacer absolutamente nada más que lo que te ordene el Padre en ese lugar. Si el Padre te dice que ese lugar es para su obra, es para su obra. Que si el Padre te entrega a ti lo material, sea lo que sea, que es para el Padre, es para el Padre. Y tú no puedes hacer uso de otra cosa. Tú no puedes usar algo que el Padre te entregó a ti para eso, sea financiero, sea un lugar, sea un hijo, sea algo para otra cosa. Porque si el Padre te dijo que eso es para su obra, es para su obra. Y hay de ti que uses de eso para otras cosas. Lo vimos el castigo, lo que vino, 70,000 hombres muertos. Entonces nos enseña algo. Los levitas eran solo para el servicio de tiempo completo. Quiere decir que a un terreno, vemos que ese terreno era consagrado desde el inicio. Y mira lo que había hecho David, lo había vendido. Entonces, si el Padre te entrega a ti algo financiero, te entrega un lugar, te entrega un hijo, te entrega algo que es consagrado para Yahweh, si tú lo utilizas para otra cosa, te va a venir reprensión también. Porque el Padre es celoso de lo que entrega. Y Él va a pedirte cuentas de todo lo que te da. Y si tú utilizas eso para beneficio, para capricho personal y no para la obra del Padre, prepárate también para que el Padre trate con tu vida. Porque eso pasa, que cuando el Padre te entrega, no es para ti, es para la obra del Santo de Israel. Y si el Padre otorgó que ese lugar es para Él, tú no puedes cambiar lo que el Padre estableció.
Cuando no buscamos en intimidad al Padre, nos llenamos de ocupaciones, de afanes, nos podemos acostumbrar a hacer las cosas por inercia. Ahí sí hay muchos que no hacen la obra por revelación, sino por inercia, por costumbre, porque ya lo saben hacer, porque ya se han acostumbrado a la mediocridad, a simplemente cumplir con una orden o cumplir con un ministerio a su manera, pero no buscan el rostro del Padre y no le están entregando al Padre lo mejor. Le están entregando al Padre las obras en el ministerio. Entonces hay gente que se vuelve muy facilista. Yo ya sé lo que tengo que hacer en el altar, yo ya sé que tengo que adorar, yo ya sé que tengo que danzar, yo ya sé que tengo que enseñar. Entonces no ora, no paga el precio, no busca el rostro del Padre, se acostumbra a liderar, se acostumbra a guiar a la gente a su carne, a su voluntad, no busca el rostro de Yahweh y va y lleva un pan viejo a la congregación o a su ministerio. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces vemos aquí más adelante que muchos por su conveniencia no renuncian a muchas personas o lugares o posiciones y hacen malas alianzas con personas que no deben hacer alianzas en sus negocios, en los ministerios, entregando así la herencia espiritual como David lo había hecho con Ornán el Jebuseo. Había entregado una herencia espiritual que había sido delegada desde el monte Sinaí a Moisés, a un enemigo del mismo pueblo de Israel. Porque él hizo alianza con un hombre por dinero. Porque muchos pastores se le postran a los sistemas, se le postran a los políticos por un bendito dinero o un bendito terreno o por algo que tiene que no sujetar su corazón a ese hombre, a ese sistema, sino a la ley de Yahweh. Porque muchos dejan el ministerio por un negocio, por un trabajo, por algo material, por algo efímero, abandonan la obra, abandonan la presencia del Padre por tener más plata, por tener más cosas y dejan lo principal. Así hay muchos en las congregaciones. Han dejado grandes ministerios tirados a la basura por tener un trabajo que gana más plata, han abandonado sus hijos, han abandonado la presencia y muchos pastores han abandonado la presencia por dinero también. Entonces, tengamos mucho cuidado lo que estamos haciendo. La incredulidad, ¿cierto? Porque el Padre ordenó ese monte, ¿cuál era? El monte Moriah. Porque allí sería construido el templo en el postrer tiempo. Era algo profético lo que estaba pasando en ese momento. Le pertenece al pueblo de Israel. Ojo con esto. Porque el Padre le dijo que no se lo ofrendara, y esto va para futuro, sino que lo comprara. Porque lo que no nos cuesta, no nos pertenece. Así de sencillo. Entonces dice acá que esto le pertenece al pueblo de Israel, donde está en este momento la roca, donde hay una mezquita de los palestinos, que actualmente en Israel usted va a pasear y ahí está esa roca, está construida una mezquita que le pertenece al pueblo de Israel, que a futuro va a ser construido el tercer templo. Actualmente, ¿quién lo tiene? Los palestinos, los jebuseos, porque los jebuseos son los palestinos. Actualmente todavía eso no le pertenece a Israel. Cuando él levanta el altar, o sea que esto le estaba diciendo a David, yo voy a volver a restaurar lo que fue quitado al pueblo de Israel. Yo voy a volver a quitarle al enemigo y a los enemigos de Israel lo que le pertenece a mi pueblo. Cuando él levanta el altar, restaura la relación que hemos perdido con el Padre. Satanás sabe cuando hemos estado o estamos alejados del Padre y fácilmente podemos caer en pecado. Vemos que el ángel para el juicio contra Israel, cuando el Padre permite la reprensión, muchas veces va a venir una reprensión a nuestra vida si realmente no cambiamos, si no dejamos el orgullo, la autosuficiencia, si no dejamos aquello que hay en nuestro corazón que nos está alejando de la intimidad. Si no tenemos un corazón humilde para reconocer que hemos dejado de buscar el rostro del Padre, hemos puesto la confianza en otras cosas y colocamos nuestra mente, nuestra voluntad en otras cosas que no sea la presencia, va a venir ¿qué? Juicio. Va a venir situaciones dolorosas a nuestra vida.
Entonces tengamos mucho cuidado. Usted ha perdido la presencia, solo usted lo sabe. Usted está haciendo las cosas por voluntad propia o porque el Padre le habla en la intimidad. Usted está tomando decisiones por dirección del Rúa de Yahweh o por sus propios sentimientos. Y démonos cuenta que tarde o temprano eso va a traer juicio a nuestra vida. Si usted sigue actuando en la carne, en la sabiduría humana, si usted no busca la presencia en intimidad, si usted no se toma tiempos de apartarse, recordemos lo que le dijo el Padre al pueblo en Apocalipsis 2, 4, 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tonte de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en ese lugar si no te hubieres arrepentido. El Padre te está hablando en esta hora. Si tú sigues actuando en tu propia prudencia, si sigues tomando decisiones a tu parecer, manejando tu vida sin dirección, sin mi voluntad, sin intimidad, sin relación, va a venir tarde o temprano un juicio a tu vida. Porque si tú no pagas el precio en la intimidad, si no eres humilde de dejar que el Padre te direccione, te guíe, te dé los tiempos correctos, te muestre el momento adecuado que debes actuar, no impulsivamente, no alocadamente, porque el Padre tiene un día y una hora para respondernos a nosotros. El Padre es maravilloso, yo lo he visto en mi vida, pero cuando yo espero en Él y confío en Él, cuando yo creo plenamente que Él no se equivoca y que Él tiene un día perfecto para responder y que Él sabe lo mejor para mi vida, Él sabe lo que me conviene, Él sabe lo que realmente es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. Él sabe el momento que me tiene que responder y el momento que no me tiene que responder. Él sabe su perfecta obra porque Él ya vio el futuro de nosotros. Nosotros no sabemos nada de nuestro futuro. Y yo sé cuándo tengo que esperar y cuándo tengo que callar y cuándo tengo que sujetarme al tiempo de Él. ¿Tú conoces los tiempos de tu Padre? ¿Tú cómo estás actuando ahorita? ¿En tu carne? ¿En tus emociones? ¿Estás corriendo a tu voluntad? Te vas a estrellar y vas a llorar. Porque el Padre te ha dicho: para, búscame, escúchame. Tengo cosas para ti, pero en mi tiempo, en mi voluntad. Te voy a entregar cosas, pero no en tu tiempo, en mi tiempo. No hagas cosas que más adelante te van a causar lágrimas. ¿Tú lo estás buscando en intimidad? ¿Estás escuchando lo que el Padre quiere de ti en este momento de tu vida, de tu llamado, de tu familia, de tus sentimientos? ¿Estás haciendo la voluntad de Él o estás haciendo tu voluntad? Y si estabas haciendo tu voluntad, vas a vivir tu propio azote. Y vas a tener que llorar y decir: ¿por qué lo hice? Y eso pasa porque estás fuera de la presencia del Padre. Porque estás escuchando tu propio corazón, tus emociones, tus caprichos. Entonces, si tú no quieres ver la caída de tu ministerio, la caída de tu familia, de tus finanzas, lo que el Padre te está advirtiendo es: si tú dejas de buscarme, ese va a ser tu resultado. Pero si tú buscas mi presencia y haces mi voluntad, entonces mi mano estará contigo a donde quiera que estés, a donde quiera que vayas. Porque el Padre no le va a hablar a un carnal, el Padre no le va a hablar a alguien que no paga el precio. Eso es una gran mentira. El Padre le habla a gente que verdaderamente desnuda su corazón allá en lo secreto donde nadie lo ve, donde busca la misericordia del Padre, donde no se cree el experto o la experta de hacer un ministerio y creyendo que en su fuerza humana lo va a poder hacer. Si tú quieres ver que el Padre no te azote y no te corrija, busca la presencia. No hagas nada impulsivamente, no hagas nada porque los demás lo hagan o porque los demás lo digan. Haz algo que el Padre te ordene y en el tiempo que el Padre lo ordene y como el Padre lo establece, porque solo así la mano de Yahweh estará. Si eso no pasa en tu vida, entonces vivirás de fracaso en fracaso,
de dolor en dolor, porque tú mismo lo permitiste, no porque el Padre lo quiera así. Porque el Padre quiere, dice la palabra del Padre, que como prospera el alma, prosperan todas las cosas. El Padre siempre va a querer lo mejor para tu vida, para mi vida. El Padre va a querer los mejores designios, pero si tú no quieres escuchar, si tú no quieres obedecer, Él no pierde el tiempo con un rebelde, con un necio. Él habla a los obedientes y habla a los humildes de corazón. Y si tú quieres ver la mano de Yahweh, lo único que el Padre te está pidiendo es que lo busques, que esperes el tiempo perfecto de Él, que escuches su consejo, que no hagas nada en tu tiempo, a tu manera, a tu parecer, a tus caprichos, a lo que se te antoje, y que guardes el corazón de las voces extrañas, de la voz de tu emoción, del de que yo quiero hacer, de que yo voy a hacerlo, sino que el Espíritu de Yahweh gobierne tus emociones, tus pensamientos, para que al postrer tiempo el Padre esté en tu vida en todas las áreas. Solamente así la mano de Yahweh estará contigo. Si tú te humillas, si tú te doblegas, si tú dejas tu ego, tus caprichos y dejas que el Padre esté en medio de tu vida. Ya vimos que una decisión costó la muerte de 70,000 hombres. Piensa en tu vida. Si en este momento se te da por hacer algo en tu carne, tomas malas decisiones por tu afán, por tu miedo, por tus temores, por tu incredulidad, ¿qué resultado vas a tener en tu vida, tanto espiritual, ministerial y familiar? ¿Qué resultado puede traer esa decisión si no está sujeta a la voluntad de Yahweh? Así que ten mucho cuidado en este tiempo de cuidar las emociones, los pensamientos, más intimidad, más relación, menos decisiones. Deja que el Padre actúe. El Padre pone las cosas tan sencillas y Él muestra el camino tan fácilmente cuando alguien quiere escuchar. El Padre mismo va a poner las cosas, el Padre mismo las hace. Nosotros no necesitamos ayudarle al Padre. El Padre por sí mismo se revela, por sí mismo muestra el camino que debemos andar y las decisiones que debemos tomar. Él mismo te va a establecer, te va a hablar, te va a poner las cosas a través de verdaderos hombres de Yahweh en tu vida, te va a mostrar el camino que tienes que tomar. Si eso es lo que tú anhelas, si ese es el anhelo de tu corazón, si quieres ver la mano de Yahweh de una manera especial, solamente escucha. Busca el rostro de Yahweh a tiempo, antes de la caída. No haga las cosas por costumbre, ni por experiencia, ni porque a ti te parezca. A las cosas según la voluntad y el tiempo perfecto del bendito Abacadosh, y entonces ahí verás su mano y su favor, para que no llores a futuro y digas por qué sucedió esto en mi vida. Entonces ten mucho cuidado con lo que piensas y con lo que vas a hacer en tu corazón. Con esto me despido. Que el Eterno guarde tu corazón, guarde mi corazón de tomar malas decisiones. Que el Padre tenga misericordia de nosotros de creernos sabios en nuestra propia opinión y terminar como David, tal vez siendo azotados y destruidos por una decisión de la carne. Que el bendito Adonai bendiga tu corazón, tu familia, tu ministerio, y que te dé la sabiduría para saber cuál es su perfecta voluntad en cualquier área y decisión que tengas que tomar. Shalom, shalom. El único que vive por siempre, el Adón de Israel. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu chequina, me levantaste y hoy me postro a adorarte.
lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu chequina, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,